Le doy la bienvenida al estudiante Leonel Maita. Hola Leonel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? ¿En qué te puedo ayudar? No sé si puedes prender tu micrófono, por favor. Leonel, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si puedes prender tu micrófono. ¿En qué te puedo ayudar? Ya acabo de leer tu mensaje. ¿Quieres que te explique los juicios de gusto y juicios de moral de Kant, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo no? Dame unos segundos, por favor. Un momento, ¿ya? Mira, Leonel, aquí creo que ayudaría bastante esta lectura que yo tengo en mis manos. Eh, a ver, voy a leer para que a partir de ahí puedas entender la idea de Kant sobre juicios de gusto y juicios de moral, ¿ya? Ya, a ver, la facultad de juzgar puede, según Kant, ponerse al servicio de la razón teórica, produciendo juicios teóricos, o puede ponerse al servicio de la razón práctica, produciendo juicios morales, ¿no? Repito, según Kant, la facultad de juzgar puede ponerse al servicio de la razón teórica, produciendo juicios teóricos, ¿no? O sea, son juicios elaborados por nuestro entendimiento, o puede ponerse al servicio de la razón práctica, produciendo juicios morales. En los dos casos, el juicio pone en relación una representación con un concepto, ya sea una categoría del entendimiento, ya el concepto de la libertad con el imperativo categórico, ¿no? A estos juicios, Kant los llama juicios determinantes. En cambio, la facultad de juzgar puede
no referir la representación a ningún concepto, sino más bien al sentimiento de placer o dolor. Tal ocurre con los juicios que postulan finalidad en la naturaleza, ¿no? Y con los juicios estéticos de la belleza y de lo sublime. A este tipo de juicios los denomina Kant, por contraposición a los determinantes, los llama juicios reflexionantes, pues no se apoyan en ningún concepto, sino en una especie de reflexión sobre el estado subjetivo de placer o displacer. Voy a volver a leer, ¿ya? Según Kant, la facultad de juzgar puede ponerse al servicio de la razón teórica, produciendo juicios teóricos, o puede ponerse al servicio de la razón práctica, produciendo juicios morales. En los dos casos, el juicio pone en relación una representación con un concepto, ya sea una categoría del entendimiento, ya el concepto de la libertad, con el imperativo categórico. A estos juicios los denomina ahora Kant juicios determinantes. En cambio, la facultad de juzgar puede no referir la representación a ningún concepto, sino más bien al sentimiento de placer o dolor. Tal ocurre con los juicios que postulan finalidad a la naturaleza, como cuando decimos que la naturaleza evoluciona para hacer surgir especies cada vez más perfectas e inteligentes, y con los juicios estéticos de la belleza y de lo sublime. A este tipo de juicios los denomina Kant por contraposición a los determinantes juicios reflexionantes, pues no se apoyan en ningún concepto, sino en una especie de reflexión sobre el estado subjetivo de placer o displacer que se produce en nosotros en relación a una determinada representación. En conclusión, según Kant, existen distintos tipos de juicios, ¿no? Eh, los, los juicios morales estarían dentro, ¿no?, de los juicios determinantes, mientras que los juicios eh, de gusto, ¿no?, están dentro de los juicios reflexionantes. Voy a poner un ejemplo. Eh, si alguna vez vamos al Museo del Prado y nos ponemos delante de una pintura como por ejemplo Las Meninas de Velázquez, brota en nuestro interior el juicio: qué bello es este cuadro. Estaremos haciendo un juicio reflexionante estético de belleza que consiste, según Kant, en lo siguiente: tengo la representación sensible del cuadro. Ello quiere decir que de algún modo mi imaginación y mi entendimiento captan los objetos del cuadro. Pero sin embargo yo no estoy aquí intentando conocer nada. Simplemente al ver el cuadro se dispara dentro de mí un deleite que me hace decir: qué bonito es este cuadro. Se trata de que en mi representación del cuadro hay algo que me produce placer. Aunque parece que hablo del cuadro, en realidad de, estoy hablando de mi vida, de lo que estoy sintiendo al ver el cuadro, del placer que siento al ver el cuadro, ¿correcto? De esta manera, Kant interpreta la belleza en un sentido contrario a cómo se había entendido tradicionalmente, por ejemplo, el racionalismo filosófico, para el que la belleza era una estructura racional de la cosa. Por ejemplo, una relación matemática, como lo creían los pitagóricos. En efecto, para los pitagóricos la belleza eh, implica una relación matemática, ¿no? Como acabamos de ver, para Kant la belleza es un peculiar tipo de juicio que pone en relación una representación con un peculiar estado subjetivo mío placentero, ¿correcto? Eh, o sea, aquí se trata de que eh, el juicio de belleza pone en juego las estructuras trascendentales del sujeto, ¿no? Repito, el juicio de belleza pone en juego las estructuras trascendentales del sujeto, particularmente las formas a priori de la sensibilidad, el espacio, el tiempo y la imaginación, y eventualmente también el entendimiento. Aunque dice Kant
¿no? En juego libre quiere decir de forma desinteresada, sin pretensiones cognitivas ni morales, ni de agrado sensible, ¿no? O sea, eh, el artista cuando crea una obra artística lo hace de manera desinteresada, simplemente por agrado, por placer, ¿no? No por interés, no por provecho. Y en esto existe una relación directa con los juicios morales, específicamente con la ley moral fundamental a la que Kant llama imperativo categórico y que consiste en eh, actuar éticamente, lo cual significa actuar desinteresadamente, siempre queriendo hacer el bien, nunca por interés o por provecho. ¿Correcto, Leonel? Eso es lo que puedo decirte al respecto. No sé si tienes alguna otra duda. Gracias a ti. Bienvenida, Ariana de la Cruz. ¿En qué te puedo servir? Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Ariana? Buenas tardes.
Profesor, en la teoría de justo medio, había unos casos que no se cumplían. Le preguntaba cuáles eran esos casos. ¿Eso de dónde has sacado? No, es que esa vez en una maratón una profesora lo mencionó, pero me olvidó anotarlo. Dijo que en algunos casos no se cumplía la teoría del justo medio. Sí, pero eso ya es muy, digamos que es muy, a ver, ¿cuál es la palabra? Es muy especializado, ¿no? Simplemente a nosotros nos interesa saber que la teoría del justo medio desarrollada por Aristóteles es una teoría que nos sirve para actuar éticamente, ya que la virtud, por lo general, dice Aristóteles, no en todos los casos, eso es correcto lo que tú afirmas, ¿no? Este, eh, la virtud se encuentra entre dos extremos, ¿no? Entre dos extremos, entre un exceso por vicio, ¿no? Y un exceso por defecto, decía Aristóteles, ¿no? Eh, Eso es básicamente lo que él dice, ¿no? Pero lo otro me parece que ya es muy especializado, ¿no? O sea, eso no nos van a pedir a nosotros que respondamos por cuanto no se encuentra en la teoría, ¿no? Que nosotros desarrollamos. Quizá en otra institución, pero no aquí, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, profesora, eso era todo. Eh, Bueno, vamos a desarrollar las preguntas o los ejercicios de clase de la semana 15, que es la que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Por favor, quiero que me brinden unos segundos para poder buscar el material que corresponde a la semana anunciada, ¿ya? Un ratito, por favor. Muy bien, entonces estoy
compartiendo mi pantalla y a través de ella estoy mostrando el boletín de la semana 15. El tema que se trata es estética 1. ¿Ya? A ver, lectura complementaria. Esta estrecha relación entre la música y la verdadera esencia de las cosas explica el hecho de que si en una escena cualquiera, en algún acontecimiento o en alguna circunstancia, oímos elevarse los sonidos de una música apropiada, esta parece revelarnos la significación más oculta del suceso y darnos el comentario más exacto y claro de él. Pues, como hemos dicho, la música se distingue de las demás artes en que no es una reproducción del fenómeno, o mejor dicho, de la objetivación adecuada de la voluntad, sino que da el elemento metafísico del mundo físico, la cosa en sí de cada fenómeno. Se podría, por consiguiente, llamar al mundo una encarnación de la música, como se le llama una encarnación de la voluntad, y así se comprende cómo la música da inmediatamente a todo cuadro y a toda escena de la vida o del mundo real una significación más elevada, y esto con tanta mayor seguridad cuanto mayor sea la analogía entre el sentido del fenómeno y la melodía. Repito, esta estrecha relación entre la música y la verdadera esencia de las cosas explica el hecho de que si en una escena cualquiera, en algún acontecimiento o en alguna circunstancia, oímos elevarse los sonidos de una música apropiada, esta parece revelarnos la significación más oculta del suceso y darnos el comentario más exacto y claro de él. Pues, como hemos dicho, la música se distingue de las demás artes en que no es una reproducción del fenómeno, o mejor dicho, de la objetivación adecuada de la voluntad, sino que da el elemento metafísico del mundo físico, la cosa en sí de cada fenómeno. Se podría, por consiguiente, llamar al mundo una encarnación de la música, como se le llama una encarnación de la voluntad, y así se comprende cómo la música da inmediatamente a todo cuadro y a toda escena de la vida o del mundo real una significación más elevada, y esto con tanta mayor seguridad cuanto mayor sea la analogía entre el sentido del fenómeno y la melodía, ¿no? Bueno, este párrafo ha sido extraído del texto El mundo como voluntad y representación del filósofo Arturo Schopenhauer, ¿no? De la lectura anterior se infiere que para Schopenhauer la música es, la respuesta se encuentra en la alternativa E, el arte que representa a todo fenómeno del mundo. De la lectura se desprende que la música es un arte que a todo fenómeno proporciona una significación muy elevada. En consecuencia, podemos decir que la música representa al mundo. Así, si sentimos suspenso, podemos representarlo con una música que provoque suspenso. Si sentimos alegría, podemos representarlo con una música que provoque alegría y así por el estilo, ¿no? Claro, recordemos que Schopenhauer es un filósofo voluntarista, ¿no? A diferencia de otros filósofos, eh, eh, por ejemplo, los filósofos racionalistas, entre ellos, o idealistas, entre ellos Hegel. Para Hegel todo lo que ocurre en la naturaleza y en la historia y en la sociedad, y aún en la mente del hombre, constituye un momento del desarrollo de la idea o espíritu absoluto, ¿no? Es la idea, ¿no? Si se quiere, la idea, la que se despliega a través de la naturaleza, a través de la historia, ¿no? En cambio, Schopenhauer piensa que lo que acontece en el mundo, ¿no es cierto?
lo que ocurre en la historia, lo que ocurre en la naturaleza, es una expresión de nuestra voluntad, ¿no? Eso que está, eso que ha ocurrido en la historia, por ejemplo, la construcción de, de un gran puente, ¿no? Para unir un océano con otro, en realidad es una representación o una expresión de nuestra voluntad, ¿no? Eh, ahora, la música es también una expresión de nuestra voluntad, ¿no? Eh, es un arte que, como dice en el solucionario, a todo fenómeno le proporciona una significación muy elevada. En consecuencia, se puede decir que la música representa al mundo, ¿no? La música representa al mundo. Por ejemplo, en una película de suspenso, ¿no? El suspenso, ¿no? Se puede representar con una música, ¿no? Que lo promueva, que lo genere, ¿no? Que lo estimule. O, por ejemplo, la alegría se puede representar con una música que provoque alegría y así por el estilo, ¿no? Muy bien, entonces eso en cuanto a esta pregunta, ¿no? Pasamos a los ejercicios propuestos de la semana. Juan le comenta a su vecino sobre la experiencia que vivió al viajar al Mundial de Fútbol que se realizó en Rusia en el año 2018, en el que observó no solo a la selección peruana, sino a toda su hinchada que asistía a los estadios donde jugaba el representativo peruano, llorar al cantar nuestro himno nacional. Comentó además que sintió esa emoción compartida de principio a fin, por lo que no pudo evitar derramar unas lágrimas. Repito, Juan le comenta a su vecino sobre la experiencia que vivió al viajar al Mundial de Fútbol que se realizó en Rusia en el año 2018, en el que observó no solo a la selección peruana, sino a toda su hinchada, que asistía a los estadios donde jugaba el representativo peruano, llorar al cantar nuestro himno nacional. Comentó además que sintió esa emoción compartida de principio a fin, por lo que no pudo evitar derramar unas lágrimas. El fenómeno anterior respalda los planteamientos estéticos de... la respuesta está en la alternativa A, Kant, porque lo estético es una universalidad subjetiva. Según Kant, el juicio de una obra de arte debe pretender ser universal. El juicio es que los sujetos de manera particular tienden al universal producto del sentimiento que emana y coincide sin que se conozcan cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Pasamos a la pregunta 2. No pocos biógrafos afirman que cuando Mozart tenía 5 años, empezaba ya a componer sus melodías. En primer lugar, se imaginaba en su mente la melodía, luego lo plasmaba en el piano y por último en una partitura. El resultado de todo este proceso sería la expresión máxima de la voluntad, que en principio muestra lo que el músico quiere manifestar con la pieza musical que crea. De lo anterior se colige que la declaración de los biógrafos se corresponde con las ideas de Schopenhauer para en la música. Repito, no pocos biógrafos afirman que cuando Mozart tenía 5 años, empezaba ya a componer sus melodías. Claro, se dice que Mozart era un músico bastante precoz, ¿no? A muy temprana edad ya compuso sus primeras melodías, daba conciertos en, en diferentes lugares, bueno, etcétera, ¿no? En primer lugar, se imaginaba en su mente en la melodía, luego lo plasmaba en el piano y por último en una partitura. El resultado de todo este proceso sería la expresión máxima de la voluntad, que en principio muestra lo que el músico quiere manifestar con la pieza musical que crea. De lo anterior se colige que la declaración de los biógrafos se corresponde con las ideas de Schopenhauer para quien la música, la respuesta está en la alternativa C.
Schopenhauer asegura que la música sería la máxima expresión de la voluntad en el momento en el que el compositor logra ejecutar la partitura, pues la música tiene un lenguaje universal y atemporal, ¿no? Entonces, para Schopenhauer, la música es la máxima expresión de la voluntad, ¿no? Recordemos lo que dije hace unos momentos, según Schopenhauer, eh, el mundo es la expresión de la voluntad, ¿no? El mundo es una representación de nuestra voluntad, ¿no? Eh, el arte, por ejemplo, es una expresión de esa voluntad que representa el mundo, ¿no? Pusimos un ejemplo, creo, muy didáctico, ¿no? Eh, en una película de suspenso, la música, ¿no? Tiende a generar precisamente o a estimular dicho sentimiento, el suspenso, ¿no? Como por ejemplo, eh, la música nos puede suscitar alegría, ¿no? O puede representar a la alegría, que es un sentimiento que todos en algún momento experimentamos, ¿no? Muy bien. Por otro lado, según Schopenhauer, la música, ¿no? Es la máxima representación, ¿no? La manifestación más elevada de nuestra voluntad, ¿no? Pasamos a la pregunta número 3. Es conocido que el pintor peruano Víctor Humareda llevaba una idea desordenada y bohemia, excesos que lo sumergían en el proceso creativo. Al parecer consideraba que de esta manera adquiría una inspiración sumamente profunda, la cual le permitía pintar cuadros sobre los lugares que transitaba. En relación con lo escrito, Nietzsche destaca, a ver, nuevamente, es conocido que el pintor peruano Víctor Humareda llevaba una vida desordenada y bohemia, excesos que lo sumergían en el proceso creativo. Al parecer consideraba que de esta manera adquiría una inspiración sumamente profunda, la cual le permitía pintar cuadros sobre los lugares que transitaba. En relación con lo escrito, Nietzsche destaca, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa de lo dionisíaco en el proceso creativo. Veamos la solución. Nietzsche asegura que todo artista debe entrar en trance cuando realiza alguna composición, es decir, debe dejarse poseer por el espíritu dionisíaco, ¿no? Y es que Nietzsche eh, habla sobre la, digamos, diferencia y oposición entre el espíritu dionisíaco y el espíritu apolíneo, ¿no? Bueno, es bastante sabido que, según dicho autor, los griegos se regían, ¿no? Por el espíritu dionisíaco durante la antigüedad, ¿no? Lo dionisíaco nos impulsa a amar la vida, eh, nos permite ver la vida en sus múltiples manifestaciones, ¿no? Eh, digamos, con sus múltiples matices, ¿no? Lo dionisíaco es una expresión de lo biológico, de lo instintivo, ¿no? Por el contrario, el espíritu apolíneo expresa la razón, ¿no? Contrario a lo instintivo, al impulso, ¿no? Eh, entonces, es una expresión de la razón, de la medida, de la claridad, ¿no? Nos ofrece la vida, pero dividida, ¿no? De una manera, digamos, eh, digamos, detenida, ¿no? No en su, no nos ofrece la vida, digamos, con su dinamismo, sino más bien es como una fotografía, ¿no? Algo que paraliza la vida, ¿no? Una imagen paralizada de lo que es la vida, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que él hace, ¿no? Ahora bien, para Nietzsche, ¿no? La crisis de la cultura occidental
proviene de la inversión de valores provocada porque la cultura dejó de estar regida por el espíritu dionisiaco, ¿no? Y más bien empezó a prevalecer el espíritu apolíneo, ¿no? Que vuelvo a repetir, es contrario a la vida, ¿no? Que privilegia la razón, ¿no? Y que desdeña, que desprecia, ¿no? Lo instintivo, lo biológico, ¿no? Que es lo más representativo del ser humano, ¿no? Que es un ser salido de la naturaleza, ¿no? Entonces, Nietzsche cree que esta crisis, ¿no? Va a ser superada cuando el superhombre, que es un tipo ideal de hombre, promueva una transmutación de los valores, ¿no? Cuando nuevamente la vida sea devuelta al pináculo, o sea, al máximo lugar, ¿no? Cuando dejemos de despreciar lo instintivo, ¿no? Lo biológico, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está, creo yo, un detalle importante para llegar a esta respuesta, ¿no? Ahora, para Nietzsche, el artista, ¿no? Debe de sumergirse en lo dionisiaco, ¿no? Debe entrar en trance, como dice en el funcionario de la pregunta, al momento de crear una obra artística, ¿no? Debe dejarse poseer por lo dionisiaco para crear su obra artística, ¿no? Ahora, en este sentido, algunos artistas consumen algunas sustancias, ¿no? Como por ejemplo alcohol, qué sé yo, con la finalidad de estimular el genio creativo, como una forma de entrar en trance, ¿no? Como una forma de dejar que lo dionisiaco se apodere de ellos para crear, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 4. El artista italiano renacentista Miguel Ángel esculpió el David en la primera década del siglo XVI. Para ello debió haber conocido las proporciones del cuerpo humano, y lo mismo cabría inferir acerca del escultor griego Mirón, famoso por haber esculpido el discóbolo en el siglo IV a.C. En ese sentido, Aristóteles sugería que, ¿no? Repito, el artista italiano renacentista Miguel Ángel esculpió el David en la primera década del siglo XVI. Para ello debió haber conocido las proporciones del cuerpo humano, y lo mismo cabría inferir acerca del escultor griego Mirón, famoso por haber esculpido el discóbolo en el siglo IV a.C. En ese sentido, Aristóteles sugería que la respuesta está en la alternativa B: se debe poseer la técnica para crear arte. Veamos el solucionario. De acuerdo con Aristóteles, el artista emplea la técnica para dar forma a la obra de arte, lo cual implica que éste conozca el objeto a reproducir o que sepa ciertas reglas al momento de producir, ¿no? Claro, Aristóteles considera que eh, el arte en general es una técnica, o sea, es una técnica, ¿no? El artista debe poseer técnica para dar forma a la obra de arte que pretende producir, ¿no? Eh, el artista para crear una obra de arte debe conocer ciertas técnicas, ¿no? Debe conocer ciertas reglas que le permitan producir la obra de arte que tiene pensado realizar, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta 5. Catalina afirma que la obra pictórica Impresión del Sol Naciente de Claude Monet es realmente bella y superior a la realidad misma. Además, sostiene que Monet pintó muchos cuadros sobre los veleros y paisajes con gran singularidad. Enfatizó en la luz del sol, el color y los reflejos de los objetos.
Por eso, la belleza del cuadro radica en la genialidad y el espíritu de Monet. Se infiere que lo expresado por Catalina se relaciona con la idea de Hegel que plantea que la respuesta está en la alternativa E. La belleza artística es superior a la belleza natural. Repito, la belleza artística es superior a la belleza natural, ¿no? Para Hegel, la belleza producida a través del arte es superior a la generada por la naturaleza. Cuando Yolanda afirma que Monet puso énfasis en la luz del sol, el color y los reflejos de los objetos, se puede entender como la expresión del espíritu, y es que para Hegel, y esto ya lo había dicho al inicio, todo lo que ocurre en la historia, todo lo que ocurre en la naturaleza, es constituye un momento de la evolución, constituye un momento del desarrollo de la idea, ¿no es cierto? De la idea. Ahora bien, cuando un artista crea una obra de arte, ¿no? En realidad, este, esa obra de arte es una expresión, ¿no es cierto?, de la idea, es una manifestación del espíritu, que por lo mismo, ¿no?, es superior, ¿no?, a aquello que está intentando plasmar, ¿no?, por ser una expresión del espíritu, ¿no? Entonces, la belleza producida a través del arte es superior a la generada por la naturaleza, ¿no? Repito, porque la belleza producida a través del arte es una expresión de lo espiritual, ¿no? Del espíritu que se desarrolla, ¿no? En la naturaleza, en la historia, etcétera, ¿no? Pregunta número 6. Roger piensa que no existe un concepto universal de arte, pues este se va comprendiendo de distintas maneras sobre la base de los diferentes contextos históricos. Por tal motivo, no es correcto buscar en las primeras obras de arte de la historia algo así como la esencia o verdad acerca de lo bello. Repito, Roger piensa que no existe un concepto universal de arte, pues este se va comprendiendo de distintas maneras sobre la base de los diferentes contextos históricos. Por tal motivo, no es correcto buscar en las primeras obras de arte de la historia algo así como la esencia o verdad acerca de lo bello. Se infiere que el punto de vista anteriormente presentado coincide con la respuesta está en la alternativa A, la teoría estética de Adorno, ¿no? Para Adorno, que es un representante de la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela de Frankfurt engloba a un conjunto de filósofos influidos por el marxismo, pero que tienen, digamos, una, digamos, una apreciación crítica del marxismo, digamos que desarrollan un pensamiento marxista que puede llamarse heterodoxo, ¿no? Heterodoxo, crítico del marxismo original. Para Adorno el arte va cambiando con el tiempo, no se puede definir por sus orígenes, es solo creencia que las primeras obras solo son las más importantes en la historia del arte, ¿no? Repito, para Adorno el arte va cambiando con el tiempo, no se puede definir por sus orígenes, es solo creencia que las primeras obras solo son las más importantes en la historia del arte, ¿no? A ver, vamos a ir hasta la parte que corresponde a Adorno. Ya, aquí lo tengo, ¿no? Teodor Adorno considera que el arte se caracteriza por ser emancipador y crítico, ¿no? No solo debe ser placentero, creo que ahí se nota la influencia del marxismo, ¿no? En tanto que es una teoría emancipadora, ¿no? Que aspira a construir una sociedad más justa, ¿no? Libre de explotación, etcétera, ¿no? A partir de su relación con la libertad y la verdad, el arte se vuelve digno. El arte no se puede definir desde sus orígenes,
Su definición es variante según el cambio de las sociedades, ¿no? Y hay un ejemplo ahí que añade una cuestión importante y es la siguiente, ¿no? Que muchos artistas contemporáneos han evidenciado a través de sus obras los problemas sociales y políticos, ¿no? Y bien, entonces, para Adorno el arte va cambiando con el tiempo, no se puede definir por sus orígenes, es solo una creencia que las primeras obras solo son las más importantes en la historia del arte, ¿no? Bueno, pasamos a la última pregunta, número 7. Leonardo, estudiante de Bellas Artes, pintó un puente bajo un cielo estrellado para un concurso. Él piensa que esta es su mejor obra porque ha captado plenamente la belleza del paisaje y, más aún, porque ganó el concurso. Sus amigos también creen que su obra es realmente bella. De acuerdo con la postura platónica, lo que Leonardo tendría que saber es que las pinturas, la respuesta está en la alternativa E, jamás van a llegar al ideal de la belleza. Jamás van a llegar al ideal de la belleza. Para Platón, el arte es copia de la idea de lo bello, pues nunca se va a poder plasmar lo bello en sí, pues el arte es solo imitación. Recordemos que, de acuerdo con la ontología platónica, existen dos mundos. El mundo de las cosas sensibles, que es un mundo aparente, ¿no? Es un mundo imperfecto, ¿no? Y el mundo de las ideas, que es el mundo verdadero, es el mundo eterno, es el mundo de lo perfecto, ¿no? Bueno, entonces, la idea, digamos que el modelo ideal de belleza pertenece al mundo de las ideas, ¿no? Ahora bien, cuando un artista copia, por ejemplo, pinta un paisaje, ¿no? Pinta un paisaje, en realidad lo que está haciendo es eh, copiar una copia que desde ya es una copia de la idea perfecta de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si un artista pinta, a ver, un caballo, ¿no? Ya, para ser más claro, voy a poner otro ejemplo. Si pinta un caballo, en realidad ese caballo, ¿no es cierto? En tanto que pertenece al mundo sensible, es una copia, ¿no es cierto? O sea, el artista está haciendo una copia de otra copia, puesto que la idea perfecta del caballo pertenece al mundo de las ideas, ¿no? Entonces, para Platón, el arte en general es copia de la idea de lo bello. Nunca se va a poder plasmar lo bello en sí, pues el arte es solo imitación, ¿no? Muy bien, entonces hemos llegado al final de la primera parte. Voy a hacer un paréntesis hasta aquí, pero antes quiero invitar a los estudiantes para que se unan a esta sesión, para que me hagan llegar sus preguntas acerca de los temas tratados esta semana, o también podrían, si desean, preguntar acerca de temas que se han trabajado en semanas anteriores, ¿correcto? Muy bien, entonces los espero el día de hoy. Les repito, mi atención es desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Los espero.
Bienvenidos nuevamente a la sesión de consultas académicas. Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor del curso de filosofía y estoy a cargo del servicio en mención, consultas académicas en el horario de la tarde, los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7. En esta parte vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para hacer un breve repaso de la separata que se viene utilizando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Muy bien, entonces, como pueden ustedes ver, esta semana, semana 15, el título general, el tema general que se viene desarrollando es Estética 1, ¿no? Empecemos entonces. La palabra estética proviene de la voz griega aisthetike, ¿no? Cuyo significado es dotado de percepción o sensibilidad, ¿no? Dotado de percepción o sensibilidad. Eh, la estética se entiende hoy como una disciplina filosófica dedicada al estudio del arte y sus características. Por tal motivo, eh, reflexiona sobre temas como la belleza, el gusto, la relación entre el arte y la sociedad y la naturaleza de las manifestaciones artísticas, ¿no? Fue el filósofo alemán Alexander Baumgarten quien utilizó por primera vez el término estética para aludir al conocimiento sensorial que crea lo bello y que se expresa a través de las imágenes del arte, ¿no? Ahora vamos a hacer un breve desarrollo de la historia del arte, ¿no? En la época antigua tenemos los aportes de Platón para el cual el arte es mímesis, o sea, el arte es imitación. El artista, según Platón, copia las cosas que percibe y esta percepción es al mismo tiempo una copia de la idea de lo bello. Por lo tanto, el artista jamás va a llegar a la belleza en sí. Ejemplo, cuando un artista pinta un paisaje, está pintando la copia de la idea de dicho paisaje. Es decir, pinta una copia de la copia, ¿no? Hace un momento puse un ejemplo que creo que ilustra bien lo que se quiere que el estudiante entienda, ¿no? O sea, por ejemplo, el artista pinta un caballo, ¿no? Pero ese caballo pertenece al mundo sensible. Y en tanto que pertenece al mundo sensible, es una copia imperfecta de la idea perfecta de caballo que se encuentra en el mundo de las ideas, ¿no? Por lo tanto, el artista lo que está haciendo es copiar, ¿no? Es realizar una copia de una copia, ¿no? Por lo tanto, según Platón, nunca podremos llegar a la idea perfecta de belleza, porque ésta se encuentra en el mundo de las ideas, ¿no? Lo mucho que hacemos es aproximarnos a esa idea, ¿no? En la antigüedad tenemos también los aportes de Aristóteles, ¿no? Que como sabemos fue discípulo de Platón, junto con Platón y Sócrates, es considerado uno de los más grandes exponentes de la filosofía de su tiempo, de la época antigua, ¿no? Para Aristóteles, el arte es una actividad humana que se produce de manera consciente. El ser humano emplea la técnica, o sea, tecné, es decir, el conocimiento para producir y crear sus piezas de arte. El arte se diferencia de la naturaleza en que los productos del arte pueden ser o no, mientras que los de la naturaleza surgen de la necesidad, ¿no? Un artista debe aprender las proporciones del cuerpo humano antes de dibujar uno. Claro, ¿no? O sea, el artista debe conocer las proporciones del cuerpo si es que quiere plasmarlo a través de un dibujo. De hecho, hoy sabemos que grandes artistas, grandes pintores, como es el caso de Leonardo da Vinci, ¿no? Gran pintor renacentista, este, estudiaba o manipulaba los cadáveres, ¿no? Con la finalidad eh, de incrementar su conocimiento acerca del cuerpo humano, ¿no? Ese gran conocimiento que tenía del cuerpo humano
le permitió plasmar con gran realismo, ¿no? Con una gran aproximación, los cuerpos, ¿no? De aquellos personajes que aparecen en sus pinturas, ¿no? Por ejemplo, se dice que las manos, ¿no? De la Mona Lisa o de la Gioconda, ¿no? Uno de los cuadros más conocidos de este gran pintor, este, están dotados de un gran realismo, una gran perfección, ¿no? Que denotan, ¿no? Un gran conocimiento acerca del cuerpo humano, ¿no? Entonces, para Aristóteles, ¿no? El arte es una actividad que se produce de manera consciente, de manera racional, ¿no? El arte requiere del empleo de la técnica porque el arte mismo es una tecné, ¿no? O sea, una técnica. Para producir arte es necesario conocer ciertas reglas, ¿no? Que nos permitan crear obras de arte, ¿no? En la época moderna tenemos los aportes de grandes filósofos, como por ejemplo del filósofo Immanuel Kant. Bueno, creo que hemos recibido la presencia de un estudiante. Hola Mariana, ¿qué tal? Bienvenida a Consultas Académicas. ¿Me escuchas? ¿No puedes prender tu micrófono? Sí, profesor, sí lo escucho. Ah, ya, ahora sí. ¿En qué te puedo ayudar, Mariana? A ver. ¿Podría explicar un poco sobre Walter Benjamin y sobre Nietzsche? Claro, claro que sí. A ver, vamos a compartir nuevamente la separata y a partir de ahí voy a explicarte, ¿ya? Empecemos por Nietzsche, ¿te parece? Para ir Sí, profesor. cronológicamente, ¿ya? A ver, vamos a leer y vamos a entender qué es lo que se dice, ¿ya? Mira, Friedrich Nietzsche. Para que exista arte, el ser humano se sumerge en el trance de lo dionisiaco. El arte es una forma de superación del nihilismo a través de la instauración de nuevos valores. Ejemplo, algunos artistas suelen valerse de elementos tales como el alcohol y los estupefacientes para alcanzar la inspiración necesaria con miras a crear obras de arte. Mira, para entender esto es necesario recordar que Nietzsche habla sobre la oposición de dos espíritus que rigieron la cultura de la antigüedad, ¿no? O sea, en la antigüedad, según Nietzsche, este, eh, digamos que en Grecia antigua la cultura estaba regida por el espíritu dionisiaco, ¿no? Lo dionisiaco, según Nietzsche, es la expresión de lo instintivo, de lo biológico, ¿no? Lo dionisiaco expresa la vida en su desarrollo, ¿no? En su variedad, ¿no? Este, en su devenir, para utilizar una palabra posterior, digamos, ¿no? Eh, es la expresión de lo corporal, ¿no? De la oscuridad, de aquello que sale de lo más interno del hombre, de sus impulsos, de sus instintos, ¿no? De sus deseos más profundos, ¿no? Pero Nietzsche dice que hay un momento en el cual el espíritu apolíneo se impone sobre el espíritu dionisiaco. A todo esto, el espíritu apolíneo, ¿no? Del dios Apolo, expresa lo contrario, ¿no? Si lo dionisiaco es la expresión de lo instintivo, lo apolíneo es la expresión de lo racional, ¿no? Y lo dionisiaco es expresión de oscuridad, de lo más profundo que proviene del hombre, lo apolíneo es claridad, es medida, ¿no? Es medida, es razón, ¿no? Es análisis, ¿no?
es luz, ¿no? Entonces, como se puede apreciar a través de lo dicho, eh, el espíritu dionisiaco expresa cosas distintas al espíritu apolíneo, ¿no? Ahora bien, Nietzsche dice que la crisis, ¿no?, de la cultura occidental se debe a que los valores, eh, los valores contrarios a la vida, ¿no? Como son los valores que están regidos por el espíritu apolíneo, digamos, eh, se han impuesto sobre los valores dionisiacos, ¿no? Entonces, la razón se ha impuesto sobre lo instintivo, ¿no? Haciéndonos ver lo corporal o biológico como algo negativo, ¿no? Entonces, Nietzsche dice que eh, la única forma de superar esta crisis es, digamos, eh, provocando una reinversión de los valores, ¿no? Hay que provocar una transmutación de los valores, ¿no? Y el llamado para hacer esto es el superhombre, que es un tipo ideal de hombre, ¿no? Ahora, tú dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con el arte, según Nietzsche? Es que, según Nietzsche, ¿no es cierto? Eh, lo dionisiaco expresa, digamos, lo más esencial en el hombre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre para Nietzsche es un animal surgido de la naturaleza, ¿no? Que, digamos, se ha convertido en un animal débil, ¿no es cierto? Se ha convertido en una enfermedad para la tierra, como dice Nietzsche, por haber adoptado valores basados en la razón y que son contrarios a la vida, ¿no? Y que ha dejado de lado el instinto, ¿no? Ha renunciado a lo instintivo, digamos, ¿no? Entonces, según Nietzsche, ¿no es cierto? De lo que se trata es de promover una transmutación de los valores, ¿no? Ahora bien, el artista, según Nietzsche, eh, debe ayudar a superar este nihilismo que caracteriza a la cultura moderna. O sea, una característica de la cultura moderna es que ha dejado de creer en Dios, ¿no es cierto? Ha dejado de creer en todo aquello que sirvió de fundamento para su cultura, ¿no? Ha dejado de creer en Dios, ha dejado de creer en la moral, ha dejado de creer en la ciencia, ha dejado de creer en la razón, ¿no? Entonces, eh, pero esto, según Nietzsche, es un nihilismo, digamos, es un vacío de creencias, es un vacío de valores, ¿no? Que expresa un nihilismo pasivo. Él dice de que el hombre debe adoptar un nihilismo activo, o sea, debe empezar a crear nuevos valores. Y el artista, a través de sus obras, ¿no? Crea nuevos valores, crea nuevas formas de mirar las cosas. Ahora bien, el artista, para crear obras de arte, debe sumergirse en la embriaguez, en lo dionisiaco, ¿no? Debe dejar que sus instintos más poderosos, que sus deseos más ocultos, ¿no? Se expresen a través de sus obras, como por ejemplo las obras artísticas, ¿no? Ahora, Nietzsche dice que este, hay que dejar que la embriaguez, que el espíritu dionisiaco, ¿no? Se exprese, ¿no? Y una forma de lograrlo es a través del arte, ¿no? El artista deja, ¿no es cierto?, que el espíritu dionisiaco aflore, ¿no? Pero para ello tiene que entrar en una especie de trance, ¿no? Tiene que entrar en una especie de trance para crear sus obras de arte. Dime, Mariana, ¿me has comprendido? ¿Está clara la explicación? Sí, hasta ahí sí, profesor. Seguro, está claro, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Vamos ahora con Benjamin, ¿no? Ya, un ratito.
Ya, a ver, dice Walter Benjamin. Un dato importante, Walter Benjamin, eh, al igual que Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre otros, pertenece a la denominada Escuela de Frankfurt. ¿Y qué cosa es la Escuela de Frankfurt? Es una escuela filosófica que adoptó un marxismo heterodoxo, o sea, un marxismo crítico del marxismo original, ¿correcto? Ahora, tú sabes que el marxismo es una teoría emancipadora, ¿no? Que promueve la emancipación del hombre, que aspira a crear una sociedad libre de explotación, libre de dominación, ¿no? Esto es importante tener en cuenta para analizar las propuestas estéticas de Walter Benjamin, ¿ya? El valor de culto de toda obra de arte que permite al espectador un recogimiento y contemplación. Con la llegada de la fotografía y el cine, la apreciación artística se convirtió en valor de uso, pues si bien las masas, al acercarse a este arte contemporáneo, lo hacen para conseguir entretenimiento, por otro lado, puede servir también como medio de difusión sobre los problemas sociales. Repito, el valor de culto de toda obra de arte que permite al espectador un recogimiento y contemplación, ¿no? Con la llegada de la fotografía y el cine, la apreciación artística se convirtió en valor de uso, pues si bien las masas, al acercarse a este arte contemporáneo, lo hacen para conseguir entretenimiento, por otro lado puede servir también como medio de difusión sobre los problemas sociales. O sea, lo que quiere decir es que, mira, en esta época, ¿no es cierto? En esta época, el arte, ¿no es cierto? Ha adoptado un valor de uso, ¿no es cierto? Tiene un valor de uso, ¿no? Tiene un valor de uso, pues el arte puede servir para provocar entretenimiento, ¿no? Pero también puede servir como medio para analizar los problemas sociales, para criticar los problemas sociales, ¿no? Para ofrecer una mirada crítica de los problemas sociales. El arte puede servir para eso. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo pinto, ¿no es cierto? A un, a un vendedor, ¿no es cierto? A un vendedor ambulante, ¿no es cierto? Mal raído, ¿no? Con la cara triste. Bueno, lo que quiero expresar, pues es un problema social, ¿no? El problema del comercio informal como una forma de supervivencia, ¿no? Que es mal visto, ¿no es cierto? Que es criticado, que es perseguido, que es sancionado. O sea, el arte puede servir como una forma de analizar problemas sociales. No solo es usado para promover el entretenimiento, sino también para promover una mirada crítica de los problemas sociales. Espero haber sido claro, Mariana. ¿Podría dar un ejemplo más sobre eso? A ver, por ejemplo, mira, el cine es en nuestros días y Benjamin le daba mucha importancia a la fotografía y al cine, ¿no? Lo que pasa es que en la época de Benjamin el cine se convertía en un medio muy poderoso, ¿no es cierto? De difusión, ¿no? El cine, por ejemplo, trata distintos problemas sociales. No sé si tú te acuerdas de la película Gregorio o has oído hablar sobre esta película. Bueno, no creo que te acuerdes porque no es de tu época, ¿no? Es una película ochentera, noventera, sobre un petizo. No, no sé si sabes qué cosas son los petizos. Los petizos son los niños de la calle, ¿no? Eh, en Brasil se les llama los meninos do rua, o sea, son los niños de la calle, los pirañitas, pues, digamos, ¿no? Niños que han huido de sus casas como consecuencia de los problemas que existen en ellas, ¿no? Han convertido a la calle en su hogar, pero también en su fuente de trabajo, ¿no? Se drogan, asaltan,
¿entiendes? Entonces, la película Gregorio retrata un poco esta situación, ¿no? Retrata un poco esta situación. Es lo que Benjamin dice, ¿no? O sea, el arte, ¿no es cierto? El arte tiene un valor de uso en tanto que no solo sirve para promover el entretenimiento, ¿no? De hecho, el arte busca que entretener. El arte a través del cine, a través de la pintura, busca que entretener, pero también busca ofrecer una mirada crítica de los problemas sociales, ¿me entiendes? ¿No? Analizar problemas sociales como por ejemplo el de los niños de la calle, ¿no? Que son explotados, que se drogan, ¿no? Que se ven obligados a ir de su casa a veces porque hay violencia en sus casas, porque no son comprendidos, ¿no? Porque sus padres no les brindan eh, el cariño y los cuidados que ellos necesitan, ¿no? ¿Entendió? Mariana, ¿me entiendes? Muy bien. No sé si tienes alguna otra pregunta. ¿Podría ser el problema 4 y 7 de propuestos? De propuestos Sí, de esta semana, ¿no? sí, esta semana. Ya. A ver, pregunta número 4. Dice, el artista italiano renacentista Miguel Ángel esculpió el David en la primera década del siglo XVI. Para ello debió haber conocido las proporciones del cuerpo humano y lo mismo cabría inferir acerca del escultor griego Mirón, famoso por haber esculpido el discóbolo en el siglo IV antes de Cristo. En ese sentido, Aristóteles sugeriría que la clave está en la alternativa B. Se debe poseer la técnica para crear arte. Ya, pero ¿por qué? Porque para Aristóteles, ¿no? El arte es una actividad racional, ¿no? No hay que olvidarnos que Aristóteles es el filósofo de la razón, ¿no? Que considera que la razón es lo distintivo en el ser humano, ¿no? El arte es una expresión, ¿no es cierto?, de la actividad racional del hombre, ¿no? Que por lo mismo obliga, ¿no es cierto?, al artista a poseer o sea, técnica, o sea, conocimientos, o sea, reglas necesarias para producir obras artísticas. Por ejemplo, si tú quieres pintar el cuerpo humano, tienes que conocer, tienes que tener ciertas ideas acerca del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, que la cabeza es más pequeña que el torso, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, Hay ciertas medidas para dibujar un rostro, por ejemplo, ¿no? Y esto lo tenía muy claro, por ejemplo, el gran pintor renacentista Leonardo da Vinci, ¿no? Se dice que las pinturas de Leonardo da Vinci expresan un profundo conocimiento del cuerpo humano. Por ejemplo, las manos de la Gioconda o Mona Lisa son casi perfectas, ¿no? Su sonrisa es una sonrisa bastante enigmática, ¿no? Eh, bueno, pero las manos de la Gioconda son casi perfectas. Ocurre que Leonardo da Vinci, ¿no? Guiado por su curiosidad, por su deseo de saber, eh, eh, estudiaba los cadáveres, ¿no? Estudiaba los cadáveres para conocer aspectos del cuerpo humano que le permitieron tener un gran conocimiento acerca, ¿no? Del cuerpo humano que le serviría para pintar a sus personajes, ¿no? ¿Correcto?
Pero volviendo, para Aristóteles el arte es tecné, o sea, es técnica, o sea, implica el conocimiento, el manejo de reglas para poder pintar, ¿no? Para poder crear obras de arte, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Vamos a la pregunta 7. 7 me dijiste, ¿no? Sí. Leonardo, estudiante de Bellas Artes, pintó un puente bajo un cielo estrellado para un concurso. Él piensa que esta es su mejor obra porque ha captado plenamente la belleza del paisaje, más aún porque ganó el concurso. Sus amigos también creen que su obra es realmente bella. De acuerdo con la postura platónica, lo que Leonardo tendría que saber es que las pinturas, la respuesta está en la alternativa E, jamás van a llegar al ideal de la belleza. Jamás van a llegar al ideal de la belleza. Para Platón, el arte es copia de la idea de lo bello, pues nunca se va a poder plasmar lo bello en sí, pues el arte es solo imitación. Claro, yo quiero que recuerdes, Mariana, que de acuerdo con la ontología de Platón hay dos mundos, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son, Mariana? ¿Cuáles son los dos mundos que existen según Platón? El mundo de las ideas y el mundo sensible. Claro. De estos, ¿cuál es el mundo imperfecto? ¿Cuál es el mundo, digamos, eh, eh, temporal, imperfecto, contingente? ¿Cuál? El sensible. Ya. Y el mundo de las ideas es el mundo perfecto, es el mundo eterno, ¿no? Etcétera, ¿cierto? Muy Sí, bien. profesor. Entonces, eh, todo lo que existe en el mundo sensible es una copia, ¿no? Es una copia de las ideas, ¿cierto? Que son el modelo perfecto de todo cuanto existe en el mundo sensible, ¿correcto? Eh, por ejemplo, ¿no? En el mundo existen muchos caballos, ¿no es cierto? Unos son alazanes, otros son bayos, ¿no? Otros son moros, etcétera, ¿no? Pero el ideal perfecto de caballo se encuentra en el mundo de las ideas, ¿no? En el mundo de las ideas. Pues bien, cuando el artista pinta, por ejemplo, un caballo, ¿no? Cuando el artista pinta un caballo, en realidad está realizando una copia de una copia. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque el arte es imitación, ¿no? Está realizando una copia de una copia. Y por eso es que nunca va a llegar o nunca va a captar la belleza en sí misma, porque esta pertenece al mundo de las ideas. El arte es copia simplemente. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Mariana? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, le doy la bienvenida a Gracie. Gracie, ¿qué tal? No sé si tienes preguntas. Buenas tardes, profesor. Sí, ¿podría hacer la pregunta 1 y 6, por favor? Claro que sí. La pregunta 1 y 6, ¿no? Un ratito, ¿eh? Ya, a ver, voy a leer la pregunta 1. Dice,
Juan le comenta a su vecino sobre la experiencia que vivió al viajar al Mundial de Fútbol que se realizó en Rusia en el año 2018, en el que observó no solo a la selección peruana, sino a toda su hinchada que asistía a los estadios donde jugaba el representativo peruano, llorar al cantar nuestro himno nacional. Comentó, además, que sintió esa emoción compartida de principio a fin, por lo que no pudo evitar derramar unas lágrimas. El fenómeno anterior respalda los planteamientos estéticos de, la respuesta es Kant, ¿no? Porque lo estético es una universalidad subjetiva. A ver, veamos lo que dice el diccionario. Dice, según Kant, el juicio de una obra de arte debe pretender ser universal. El juicio es que los sujetos de manera particular tiendan a lo universal, producto del sentimiento que emana y coincide sin que se conozcan cada uno de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando los peruanos que fueron al Mundial de Rusia para ver jugar a la selección, ¿no es cierto? Escuchaban que nuestros seleccionados cantaban el himno, ellos se emocionaban sin conocerse, ¿no? ¿No es cierto? Sin conocerse, se emocionaban, ¿no? O sea, ese juicio que expresa, en todo caso, un sentimiento, se universalizaba, ¿no es cierto? Sin que se conozcan cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ir hasta la parte que corresponde a Kant para explicarlo mejor. Dice, el juicio estético que se le adjudica a una obra de arte debe pretender la validez universal de la satisfacción, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te encuentras frente a un cuadro, por ejemplo, Las Meninas de Velázquez, ¿no es cierto? Las Meninas, y de pronto, ¿no es cierto? En tu interior se dispara esta apreciación. Qué bello es este cuadro, ¿no? ¿No es cierto? Claro, esa apreciación es una expresión, ¿no? De tu subjetividad, ¿no es cierto? Es una expresión de tu subjetividad, pero que tú quieres que otros también compartan. No sé si me dejo entender. O sea, cuando tú dices qué bello es este cuadro, ¿no? Estás expresando una vivencia subjetiva, ¿no es cierto? Pero quieres que otros también compartan esa, esa, esa vivencia, ¿me entiendes? Que compartan ese juicio, que es subjetivo, pero que tiende a la universalidad. ¿Se entendió o no? Mira, Sí, dice profesor, el juicio pero uno, estético. Dime, dime. o sea, sí, también estaba entre la A, pero también entre la D, porque cuando te habla de la selección peruana es como un conjunto de personas y dice también, si no toda su hinchada, es como, ¿por qué no podría ser de masas? Lo que dice Walter Benham. Porque en realidad, mira, acá dice, ¿no? El juicio estético que se le adjudica a una obra de arte debe pretender la validez universal de la satisfacción, pero esta universalidad sigue teniendo un componente subjetivo, que en el caso de esta pregunta lo comparten solo los peruanos que estaban dentro del estadio y escuchaban, ¿no es cierto?, el himno, ¿no? ¿Me entiendes? Ese sentimiento no lo podían experimentar pues los europeos que estaban presentes en el estadio, ¿me entiendes o no? Profesor, ¿y en qué caso sería de masas? ¿En qué caso sería de masas? No entiendo. Lo que pasa es que aquí, tal como está planteado, esta pregunta te lleva a Kant, porque hasta donde yo entiendo, ¿no es cierto? Kant entiende que lo estético es una universalidad subjetiva, ¿no? O sea, es lo que te ponía en el ejemplo, ¿no? Cuando tú ves un cuadro, tú dices, qué bello es este cuadro, correcto. Ese juicio es una expresión de tu espíritu subjetivo, pero que aspira a la universalidad, porque tú quieres que otros compartan ese juicio, que otros también piensen que otros como tú piensen que ese cuadro es bello, ¿me entiendes? A eso se refiere, ¿no?
Claro, para acá es para un conjunto, cuando ya es para varias personas algo no sé, bello, es como la universalidad. Claro. Pero en el caso de Benjamin, cuando habla del fenómeno de masas, ¿no es casi igual? ¿O en qué se diferencia en todo caso? Lo que pasa es que Benjamin tiene otra forma de plantear el arte, ¿no? Porque él, mira, él considera que el arte, ¿no es cierto?, se ha masificado. O sea, el arte, ¿no es cierto?, gracias al empleo de la tecnología se ha masificado. Por eso es que le presta mucha atención a la fotografía y al cine. La tecnología y el cine son fenómenos de masas, ¿no? Hoy mucha gente tiene acceso a las fotografías, al cine, ¿no es cierto? Pero lo que dice Benjamin es que eh, la apreciación artística ha pasado a tener un valor de uso. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, el arte, como parte de él, el cine, este, ya no solo sirve para entretener, sino también como un medio de difundir los problemas sociales. Ahí se aprecia la influencia de Benjamin del marxismo, y es que Benjamin, Adorno, Horkheimer y otros forman parte de la Escuela de Frankfurt, que es una escuela neomarxista que tiene una visión crítica del marxismo. El marxismo es una filosofía emancipadora que aspira a construir una sociedad libre de explotación, ¿no? Entonces, repito, Benjamin dice que el arte, el cine, por ejemplo, como parte del arte, ¿no es cierto? No solo sirve para entretener, sino también para pensar ciertos problemas sociales. Por ejemplo, películas como Gregorio, ¿no? Que es una película nacional que trataba sobre el problema de los niños de la calle, ¿no? O sea, no solo sirve para entretener, sino también para analizar problemas sociales. ¿Correcto, Gracie? Sí, profesor. Muy bien. Ya, acá hay una pregunta, dice, Ah, a la profesor, fir- también tengo duda en la pregunta 6. en la pregunta 6. Entonces, primero hacemos la pregunta 6, ¿te parece? Sí, por favor. Pregunta 6 dice, Roger piensa que no existe un concepto universal de arte, pues este se va comprendiendo de distintas maneras sobre la base de los diferentes contextos históricos. Por tal motivo, no es correcto buscar en las primeras obras de arte de la historia algo así como la esencia o verdad acerca de lo bello. Repito, Roger piensa que no existe un concepto universal de arte, pues este se va comprendiendo de distintas maneras sobre la base de los diferentes contextos históricos. Por tal motivo, no es correcto buscar en las primeras obras de arte de la historia algo así como la esencia o verdad acerca de lo bello. Se infiere que el punto de vista anteriormente presentado coincide con la respuesta está en la alternativa A, la teoría estética de Theodor Adorno. ¿Por qué? Porque para Adorno el arte va cambiando con el tiempo. Si el arte va cambiando con el tiempo, entonces no hay razón para afirmar que existe un concepto universal de arte y que las primeras obras de arte de la historia encierran la esencia o verdad acerca de lo bello. Ese es un error, ¿no? El arte va cambiando, no se puede definir por sus orígenes, es solo creencia que las primeras obras son las más importantes, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Aquí también está la influencia del marxismo, ¿no? Porque acuérdate que el marxismo este, es, eh, digamos, es una teoría emancipadora, ¿no es cierto?, que concibe al hombre como un ser histórico y social, ¿no? Que estudia, ¿no?, los diferentes modos históricos, ¿no? Los diferentes modos históricos de producción. Entonces, el marxismo considera que todas las creaciones humanas, como el arte, por ejemplo,
eh, digamos, se desarrollan históricamente, de modo dialéctico, ¿no? Eh, no existe, digamos, una definición universal de arte, ¿correcto? No existe una definición universal de arte, sino que el arte se comprende de acuerdo con los diferentes momentos, con los diferentes contextos históricos en los que aparece. No se puede decir que las primeras obras de arte son las más importantes. No se puede decir que las primeras obras de arte, las obras de arte de la antigüedad, encierran la esencia o verdad acerca de lo bello, porque eso depende del grado del desarrollo histórico en el que aparece la obra de arte, ¿correcto? Y eso es lo que sostiene Adorno. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces vamos ahora con... Esta pregunta la has colocado tú. Sí, ¿De dónde la has sacado? de examen de admisión, el último, 2025-1. Ah, a ver, no la conocía, pero a ver, vamos a tratar de responder. Dice, al afirmar que la distinción entre ciencia y no ciencia era algo menos nítida o bastante menos nítida para ser exactos, de lo que el empirismo positivista, popperiano o de cualquier otra especie creyó un tiempo, no se afirma a su vez que dicha distinción no sea importante ni que no sea posible. Em, Naturalmente que es importante distinguir entre, digamos, la física científica y la física aria de los nazis o entre la astronomía y la astrología. Lo que sucede es que el criterio de demarcación entre unas cosas y otras no siempre corre a cargo de las precisiones metodológicas de los filósofos de la ciencia. Este criterio es muchas veces sociológico. Las comunidades de científicos trabajan según patrones profesionales que, por ejemplo, excluyen de su seno la cartomancia o criterios socioadministrativos. Las universidades e institutos de investigación conceden becas para investigaciones astronómicas, pero no se las dan a los astrólogos. Y si tales criterios tan crudos como realistas escandalizasen a los oídos filosóficamente sensibles, también cabría invocar criterios morales, esto es, criterios relativos a lo que el biólogo francés Jean Ronstadt llamó la ética científica. De acuerdo al texto, determine la alternativa correcta. Dice, 1. Los criterios metodológicos determinan de modo exclusivo qué es ciencia de lo que no lo es. 2. La física aria y la física científica son equivalentes dentro de las comunidades científicas. 3. Los criterios de demarcación científica también consideran elementos sociológicos y morales. Bueno, de acuerdo a lo que se plantea en este texto, yo diría que la alternativa correcta es la D, solo 3, ¿no? Porque aquí te está dando a entender que los criterios de demarcación científica, o sea, los criterios para decidir qué es ciencia y qué no es ciencia, eh, eh, a ver, también también consideran aspectos sociológicos y morales, ¿no? Entonces la 3 para mí está claro que es la respuesta, ¿no? La 3. La 2 no, porque dice la física aria y la física científica son equivalentes dentro de las comunidades científicas, obviamente no. La física científica tiene más valor que la física aria, que es considerada pseudocientífica, ¿no? Ahora, donde tengo duda es en la primera, dice los criterios metodológicos determinan de modo exclusivo qué es ciencia de lo que no lo es. Dice, lo que sucede es que el criterio de demarcación entre unas cosas y otras no siempre corre a cargo de las precisiones metodológicas de los filósofos o de la ciencia.
Ese criterio es muchas veces sociológico. Las comunidades de científicos trabajan según patrones profesionales que, por ejemplo, excluyen de su seno la cartomancia o criterios socioadministrativos. eh, bueno, etcétera, etcétera. A mí me parece que es la treza, no sé, ¿qué respuesta te han dado? Solo tres también. Sí. Un ratito, por favor, ya, discúlpame un ratito. Un momento, Gracie, por favor. Ya, Gracie, disculpa. Entonces, es la pregunta 3, es la alternativa que contiene solo tres, pues, ¿no? Sí, Porque siempre se ha creído, mira, tú sabes que es un criterio de demarcación, ¿no? Los sí. criterios de demarcación son, digamos, patrones metodológicos que te dicen qué es ciencia y qué no es ciencia. O dicho de otra manera, te permiten diferenciar la ciencia de la pseudociencia, ¿no? Entonces, siempre se ha creído que esos criterios provienen de la filosofía o de la misma ciencia, pero el autor de este interesante texto señala que hay otros factores que influyen, ¿no? Factores sociológicos e incluso factores morales, ¿no es cierto? Eh, eh, por ejemplo, dentro de los factores sociológicos, el hecho de que las comunidades de científicos excluyen de su seno la cartomancia, ¿no? O criterios administrativos, cuando te conceden becas, te dan becas para estudiar, por ejemplo, biología, física, pero no para estudiar rhabdomancia, para estudiar eh, astrología, esas cosas, ¿no? 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 Muy bien, entonces esa es la respuesta. Has dejado otra pregunta, ¿no? Sí, profesor. Ya, a ver, vamos a leerla. Dice, creo que es contrario al progreso de la ciencia medir la importancia de alguna investigación exhaustiva o primordialmente en términos de su utilidad y aplicabilidad. Sabemos por la historia de la ciencia que muchos resultados y descubrimientos de importancia hubieron de esperar siglos hasta recibir aplicación en algún campo y, en mi opinión, hay otros factores de importancia que no pueden dejarse de lado al determinar el valor de una obra científica. Me parece que hay un dominio especial de necesidades humanas muy profundas e intensas que están relacionadas con la investigación científica y que son en muchos aspectos similares a las necesidades estéticas y acaso religiosas. Voy a volver a leer. Creo que es contrario al progreso de la ciencia medir la importancia de alguna investigación exhaustiva
o primordialmente en términos de su utilidad y aplicabilidad. Sabemos por la historia de la ciencia que muchos resultados y descubrimientos de importancia tuvieron de esperar siglos hasta recibir aplicación en algún tiempo, y en mi opinión hay otros factores de importancia que no pueden dejarse de lado al determinar el valor de una obra científica. Me parece que hay un dominio especial de necesidades humanas muy profundas e intensas que están relacionadas con la investigación científica y que son en muchos aspectos similares a las necesidades estéticas y acaso religiosas. De lo propuesto por Tarski se puede inferir que A. Las teorías científicas necesitan ser útiles para ser progresistas. B. Algunas ciencias teóricas soslayan la aplicabilidad de las mismas. C. En la ciencia hay factores lógicos y matemáticos que las regulan. D. El saber científico depende únicamente de consideraciones estéticas. E. El progreso científico exige descubrimientos útiles con el tiempo. ¿No? Mm, ya, a ver. ¿Las teorías científicas necesitan ser útiles para ser progresistas? No. B. Algunas ciencias teóricas soslayan la aplicabilidad de las mismas. C. En la ciencia hay factores lógicos y matemáticos que las regulan. D. El saber científico depende únicamente de consideraciones estéticas. No. E. El progreso científico exige descubrimientos útiles con el tiempo. Mm, a mí me parece que la respuesta está en la alternativa B. Algunas ciencias teóricas soslayan la aplicabilidad de las mismas, ¿no? Me parece que puede ser esa, ¿no? O sea, la utilidad no es un criterio determinante de la importancia de una investigación, ¿no? O sea, el valor de una investigación científica no depende necesariamente de su utilidad, porque de hecho, este, hemos tenido que esperar muchas décadas para recibir o para constatar la aplicación en algún campo de la ciencia, ¿no? Y hay otros factores, dice el autor, que no pueden dejarse de lado. Me parece que podría ser la B, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que Profes- te han dado? La B, pero en el ¿La texto B? te habla, sí, la B, Ya ves, esa es la respuesta. pero ¿por qué si en el texto te habla sobre la utilidad y la aplicabilidad? No puede ser el progreso científico, la E. Porque si lees bien, mira, dice, creo que es contrario. Mira lo que dice, ¿ah? Acá es contundente, dice. Creo que es contrario al progreso de la ciencia medir la importancia de alguna investigación en términos de su utilidad y aplicabilidad. Ahí lo dice, o sea, el valor de la ciencia no se mide por su utilidad y aplicabilidad, o en todo caso, no de manera exclusiva, ¿no? ¿Ves? Dice, creo que es contrario al progreso de la ciencia medir la importancia de alguna investigación en términos de su utilidad y aplicabilidad. Ahí lo dice, ¿no? O sea, el valor de la ciencia, según este autor, Tarski, no se mide por su utilidad o aplicabilidad, ¿no?
¿Me entiendes? ¿Se entiende, Gracie? Sí, profesor. Mira, por ejemplo, eh, eh, a Einstein se le dio el premio Nobel por su teoría de la relatividad especial, ¿no? Por su teoría de la relatividad especial, de 1905, me parece. Bueno, este, eh, digamos que lo que decía Einstein tuvo que esperar varias décadas para que se constatase, ¿no? En un primer momento, sus teorías no tenían utilidad o aplicación alguna, ¿no? Sino que muchas décadas después se les encontró una aplicación. Por ejemplo, esta idea de la curvatura de los rayos del Sol o de la curvatura de un rayo de luz en las proximidades del Sol, ¿no? Eso recién se constató varias décadas después de su formulación, ¿no? Entonces es un poco lo que dice Tarski, ¿no? ¿Ves? Bueno, espero haberte servido. Acabo con esta pregunta de Araceli. Gracias, Eh, profesor. ok, ¿me podría explicar acerca de la estética de Schopenhauer? Claro que sí, y para ello vamos a compartir nuevamente la separata. Vamos a ir hasta la parte del autor mencionado, ¿no? Ya, acá dice, el arte es una forma de conocimiento privilegiada. Es la contemplación desinteresada de las ideas comprendidas y nos libera del sufrimiento que resulta de la esclavitud a la voluntad. Este, el fin común de todas las artes es un conocimiento esencial de los objetos del mundo, de una manera más profunda que la ciencia y la experiencia cotidiana. Clasifica las artes de manera ascendente en arquitectura, arte de los jardines, pintura, escultura, poesía y música, siendo esta última la expresión máxima de la voluntad como esencia interior de todas las cosas. Ejemplo, en el campo de la música clásica, con compositores como Bach, Mozart, Beethoven, se cree que es este el arte capaz de plasmar aquello que es considerado realmente bello, o sea, la música, ¿no? Claro, mira, lo que quiere decir es lo siguiente. Schopenhauer es un filósofo voluntarista, ¿no? Voluntarista. O sea, él considera que lo que ocurre en la naturaleza, que lo que ocurre en la historia, que lo que ocurre en la sociedad es una representación de nuestra voluntad, ¿no? Al contrario de lo que pensaban filósofos como Hegel, ¿no? Hegel es idealista, racionalista, si se quiere, ¿no? Para Hegel lo que ocurre en la naturaleza, lo que ocurre en la historia y en la sociedad es una representación del espíritu, ¿no? Es la razón la que ha creado, por ejemplo, este puente, es la razón la que ha compuesto esta poesía, es la razón la que ha compuesto esta pieza musical, ¿no? Bueno, Schopenhauer dice, no, no es la razón, es la voluntad, ¿correcto? Es la voluntad, ¿no? Por ejemplo, eh, el arte es también una expresión de esa voluntad, es una forma de representar el mundo, lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, el miedo, la alegría, el suspenso, ¿no? Por ejemplo, cuando un productor cinematográfico produce una película de suspenso, ¿no? Y le pide a un compositor crear una música que suscite, que evoque el suspenso, que promueva el suspenso. Entonces crea ta, ta, ¿no? Y eso te provoca suspenso, ¿no? O por ejemplo, una música que exprese alegría, ¿no? O una música que exprese, por ejemplo, miedo, ¿no? Vas a ver una película de terror y en los momentos más emotivos, más emocionantes de la película, ¿no es cierto? Aparece esa música que te da más miedo todavía, ¿no? Entonces,
digamos, la música, según Schopenhauer, es la expresión más importante de la voluntad, o del arte como una expresión de la voluntad, ¿correcto? Pero en general, ¿no es cierto? El mundo es una expresión de nuestra voluntad. Lo que ocurre en el mundo expresa, es una representación de nuestra voluntad, ¿correcto? ¿Se entendió, Araceli? Profesor, disculpe, mi profesor dijo que esa voluntad es como la esclava de nosotros, que es mala, podría decirse así. Claro, o sea, en el sentido de que usamos la voluntad como una forma a ver, como una forma de representar el mundo, ¿no? Nos permite orientarnos en el mundo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Sí, profesor, gracias. Ya, listo, yo me despido hasta la otra semana, gracias, Araceli. Bueno, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad San Marcos, me despido, mi turno ha llegado a su fin. Los espero el día martes de la próxima semana en el horario de 3 a 5 y el día jueves de 5 a 7 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego.